Un, dos, tres, probando. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Más que Nutrición. Qué ganas tenía de estar por aquí. He tenido un tiempo de mucha introspección, mucha reflexión. Y bueno, por si no me conoces, yo soy Laia Colilles, soy neuronutricionista experta en atracones. Trabajo acompañando a mujeres que están sufriendo con su conducta de alimentación, con su cuerpo, pues a transitar todo ese proceso y pues al final construir una vida plena, que es lo que hemos venido a hacer a este mundo, ¿no? Entonces, qué guay, tenía muchísimas ganas de volver a estar por aquí. Tenía muchas ganas de volver a compartir a través del podcast un montón de ideas, de conocimientos. He estado súper activa por redes sociales estas últimas semanas. También me puedes encontrar en la newsletter en www.layaculilles.com. Y bueno, pues quería de nuevo empezar a compartir. Entonces, esta semana atrás, estos últimos 10 días, estuvimos haciendo una mentoría súper intensiva durante 10 días, trabajando cada día con un grupazo de mujeres increíbles, maravillosas, con un súper potencial, mujeres que querían transformar su relación con la comida y pues liberarse de conductas con la comida pues de descontrol, incluso de conductas de atracón. Y bueno, yo hoy quería compartirte porque pues a raíz de temas dudas que surgieron y demás en la mentoría, pues grabé un audio para el grupo en el que hablaba pues, de ciertos conceptos acerca de atracones, qué tipos de atracones hay, cómo diferenciar las diferentes partes de un atracón, cómo ir entendiendo y trabajando esta conducta y cómo pues, al final conseguir traspasar una conducta de descontrol con la comida, ¿no? Entonces, bueno, yo les grabé este audio que me parece, la verdad, muy potente y súper interesante. Y digo, pues, ¿por qué no vamos a compartirlo con el podcast, ¿no? Y así, pues, que llegue a más gente y, bueno, pues poder ir divulgando un poquito más acerca de esta conducta que nos hace sufrir tanto en algunas ocasiones quien hemos vivido este proceso o para las personas pues que pues están transitando por ella ahora. Entonces, bueno, te dejo con el audio de este podcast privado que hicimos en esta mentoría y nada, espero que te nutra un montón. Hola chicas, bueno, intento hacer un audio así rapidito con los conceptos así importantes que comentaba en el directo y bueno, y así resuelvo también las dudas que habíais dejado. Entonces hablamos del tema título del vídeo de hoy. No es necesario que pares tus atracones para poder dejar de tener esta conducta, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué sucede esto. Primero de todo, tenemos que tener claro el tema de que, como acabo de comentar, esto es una conducta. No es algo inamovible, no es algo que forme parte de ti, no es algo que vayas a tener ya siempre de por vida. No, es una conducta. Igual que ciertos pensamientos, igual que ciertas reacciones emocionales. Y como toda conducta, las conductas se aprenden y se pueden desaprender, ¿vale? Entonces hay que tener claro también a nivel de atracones, saber diferenciar que una mala relación con la comida no implica atracones no implican tampoco mala relación con la comida. Es habitual que se den las dos cosas a la vez, pero la mala relación con la comida lo que va a hacer va a ser como un reforzador en el caso de que hayan atracones. Pero yo, por ejemplo, en mi propio caso, cuando yo ya había sanado mi relación con la comida, aún seguía teniendo ciertos atracones automáticos, ¿vale? Entonces, aquí es donde vemos que tenemos diferentes tipos de atracones. Hay atracones que son impulsivos, es decir, vamos a ir a buscar comer para generarnos placer. Hay atracones que son compulsivos, vamos a ir a comer para pues calmar una emoción.
incómoda. Normalmente pues suelen ser emociones negativas, pues como estrés, ansiedad, aburrimiento, pero también pueden ser emociones positivas. Pues tengo una sensación de alegría y de entusiasmo tan grande que necesito comer para calmarlo, ¿no? O para al menos poder sostener esta emoción tan intensa. Y finalmente, atracones automáticos. Los atracones automáticos se producen con el tiempo. Cuando ya hemos tenido la conducta de atracón muchas veces, tenemos que ser conscientes de que tenemos un cerebro muy, muy, muy eficiente. Y ese aprendizaje, recordáis, comentábamos que los atracones son un aprendizaje, las conductas son un aprendizaje, pues ese aprendizaje va más allá. ¿Qué quiere decir que va más allá? Que si yo todos los días me siento, o sea, cuando llego a casa después de trabajar estresada, como para premiarme del trabajo que he hecho o para premiarme porque me merezco no estar estresada o para relajarme y lo hago constantemente, 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 llega un punto que a lo mejor ya no es ni siquiera es necesario que esté estresada. Lo he hecho tantas veces cada vez que he llegado a casa a las 5 o a las 8 de la tarde que las 5 o las 8 de la tarde es una circunstancia suficiente para que se me dispare un atracón automático. Por eso ya son atracones automáticos, porque ya no hay emociones implicadas, sino que simplemente hay un disparador que puede ser totalmente neutro, os lo aseguro, incluso algunos disparadores incoherentes, por ejemplo, hay disparadores que pueden ser la sensación de saciedad. ¿Cómo puede ser que cuando me sienta súper saciada aún tenga más ganas de comer aún? Pues porque la sensación de saciedad se ha quedado condicionada a seguir comiendo, porque se ha repetido tantas veces que esa sensación física le despierta a mi cerebro la conducta de seguir comiendo. Entonces, en el tema de conductas tenemos que diferenciar tres ingredientes, tres partes, ¿no? Están los disparadores, están los reforzadores y está el beneficio secundario. Lo que estábamos hablando ahora, los disparadores, es lo que hace que a mi cerebro se le despierte la conducta y empiece a generar esa conducta. Y hay, o sea, es que los disparadores son hiperpersonales, muy, muy, muy personales, porque va a depender de mi historia, de mi historia referida a cuándo yo he repetido la conducta, qué tipo de información estaba recibiendo mi cerebro en ese momento. Con lo cual, cosas que son totalmente neutras se pueden haber quedado condicionadas. Y aquí es donde está la importancia del pensar que yo comentaba ayer, que es muy chulo cuando alguien te da un ABC, pero el ABC no está personalizado. Entonces, podemos tener un ABC para identificar, pero un ABC para solucionar no lo podemos tener porque tenemos que ver cuáles son esos disparadores concretos tuyos. A ti específicamente, ¿qué es lo que te está disparando? A mí específicamente, un disparador era la casa de mi madre. El espacio, simplemente el espacio físico. No era necesario que hubiera emociones, ni que hubiera personas, ni que hubiera nada. Ese espacio había quedado totalmente condicionado por circunstancias y repeticiones de la conducta, ¿vale? Entonces, tenemos que saber identificar esos disparadores, que es un poco lo que estamos trabajando hoy. Muchas me habéis hablado, ¿no? Pues el estar sola en casa, el trabajar, el ver la tele, el tener una discusión con alguien, suele ser habitual también, el ponerme a cocinar, entrar en la cocina. Hemos tenido, no sé si hay aquí alguna enfermera, pero hemos tenido muchas enfermeras en consulta y siempre pues había ese disparador de la sala de reuniones donde hay los croissanitos del cumpleaños típico, ¿no? Entonces, ahí tenemos disparadores. Luego reforzadores, pues que son pues ese tipo de pensamientos que os hacen la conducta muchísimo más intensa, ¿no? Pues ya total, pues ya no valgo para nada, pues yo no voy a ser capaz, etcétera, etcétera. Y esto es importante también, ansiedad que se puede generar como consecuencia. Cuando a mí se me dispara la conducta y yo intento frenarla y mi cerebro empieza a generar ansiedad para que haga lo que él quiere, porque el cerebro funciona así,
Entonces esa ansiedad es un reforzador, no es un disparador. No es la ansiedad lo que necesito gestionar a largo plazo. Lo que necesito gestionar es el disparador que me está llevando a tener esa conducta que yo estoy intentando frenar y que el intentar frenar es lo que me hace generar la ansiedad. ¿Entendéis por dónde van las cositas, no? Y luego, bueno, pues tenemos ese beneficio secundario. Al final el beneficio secundario es lo que hace que las conductas que pongamos a cambio funcionen o no funcionen. Si yo quiero relajarme y hago otra cosa que no tiene nada que ver, pues vamos mal. Vamos mal porque no voy a conseguir lo que necesito, ¿no? Entonces, el tercer punto importante que tocaba es que los atracones no se solucionan queriendo parar los atracones, porque ahí nos quedamos en la superficie del problema. Es como querer poner, yo qué sé, tener la pierna rota y querer solucionarlo tomando ibuprofenos para que la pierna no me duela. Pues a lo mejor conseguiré que no me duela, pero a largo plazo mi pierna seguirá estando rota, ¿no? Entonces esto es un poco igual. Querer parar los atracones es una estrategia a corto plazo, pero a largo plazo no me va a funcionar. Por eso muchas de vosotras ayer me comentabais, he probado muchísimas cosas, pero sigo sin avanzar, ¿no? Porque lo que estoy trabajando es la superficie. Hay que construir una nueva conducta que sustituya a la conducta actual de comer de forma compulsiva o comer por atracón o no poder parar de comer, que es lo que hablábamos antes. Da igual si es un atracón o no es un atracón. Al final la historia es todo conducta igual. ¿Vale? O sea, en este caso hablamos de atracones, pero pueden haber conductas automatizadas que no sean atracones y sea empezar a comer y no parar. Estamos hablando al final de lo mismo, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ser construir una nueva conducta y debilitar la conducta anterior. Por eso que no es una cuestión de fuerza de voluntad, como os he dicho muchas veces, porque la fuerza de voluntad es para parar el atracón, pero tu foco no tiene que estar en parar el atracón, tu foco tiene que estar en destruir la conducta y construir una conducta nueva. Entonces, las preguntas. Me decíais, ¿se considera atracón el picoteo continuo cuando vas a la cocina, cuando estás cocinando? No, el atracón no es, o sea, el picoteo continuo no es un atracón, no cumpliría los criterios de atracón, pero como decía antes en mensaje, al final lo importante es si esa conducta te está haciendo sufrir, o sea, sí que puede ser que sea una conducta que se haya automatizado, aunque no sea un atracón. ¿Vale? Al final hay sensación de descontrol, hay sensación de que yo querría estar haciendo otra cosa diferente a lo que estoy haciendo. Bueno, pues ahí hay algo que trabajar, ¿vale? ¿Cómo hacer consciente de los atracones automáticos? Bueno, aquí en realidad da un poco igual si es un atracón automático, compulsivo o impulsivo. Es un poco indiferente. El trabajo es igual para cualquier tipo de atracones. La única diferencia es que los atracones automáticos son un poco más complejos de ver los disparadores porque hay que ir más allá, hay que ver más allá. Pero el sistema de trabajar con un atracón u otro es el mismo, ¿vale? Es encontrar los es el mismo, encontrar los disparadores, destruir la conducta y construir desaprender la conducta y reaprender una conducta nueva y que esos disparadores dejen de ser disparadores porque ya no exista conducta, ¿vale? Pero bueno, con atracones automáticos, pues eso, cuando me doy cuenta de que estoy comiendo y que no puedo parar y que no sé ni por qué, pues ahí tendríamos un atracón automático. ¿Cómo parar un atracón automático? Pues ahí ya os digo, a corto plazo pueden haber estrategias que a lo mejor si estáis muy fuertes las conseguís, pero a largo plazo lo que funciona para que sea algo sostenible, y a largo plazo no me refiero a que se necesite mucho tiempo, que se puede conseguir en poco tiempo, en algunos casos en poquitos meses, ¿no? ¿Cómo parar un atracón automático? Pues construyendo una nueva conducta, pero una conducta que realmente, o sea, lo que hay que entender es que para construir una nueva conducta tenemos que generar una reestructuración en el cerebro. Entonces, no vale con que, bueno, tal. O sea, tiene que ser algo dirigido, ¿no? ¿Qué hacer cuando estás viendo venir el atracón? Entonces, aquí yo os diría
a corto plazo, ¿qué hacer? Dejar de exponerme a lo que me hace disparar el atracón. A corto plazo, ¿no? Me hablabais, por ejemplo, de, pues eso, anuncios de la tele, aplicaciones móvil hoy, ¿no? En los ejercicios de hoy. Pues dejar de exponerme a ese tipo de disparadores. A largo plazo esto no es sostenible, no podéis estar huyendo de todo. A largo plazo hay que construir una nueva conducta. Entonces llegará un momento en el que ya no habrán atracones, o sea, la conducta desaparecerá, ¿vale? Preguntabais, ¿por qué dura tanto? No se trata de esperar media hora y el impulso pasa, se queda ahí persistente hasta que cedes. ¿Qué hacer para no ceder? No, lo de la media hora, no sé, no lo he escuchado nunca. Pensar que si mi disparador es, por ejemplo, un pensamiento, que podría ser, pues, es que total, no valgo para nada, yo qué sé, por ejemplo, y yo, este pensamiento se me dispara cada 10 minutos, ¿qué más da la media hora? Si es que me estoy exponiendo al disparador ¿Cómo controlo que durante esa media hora no me he vuelto a exponer a ese disparador? ¿Sabe? ¿Entendéis? Puede ser que dure media hora, puede ser, pero si yo me estoy exponiendo a disparadores del atracón o me estoy exponiendo a reforzadores, la intensidad se me hará muy grande también, ¿vale? Entonces, ¿por qué se queda ahí hasta que cedes? Porque tiene el mando tu cerebro subconsciente y el cerebro subconsciente es el que manda. Hemos creído la falsa ilusión de que nosotras tenemos el control directo a corto plazo. Y eso es mentira. No es verdad, no es una realidad que yo pueda manejar mi cerebro a corto plazo. ¿Puedo cambiar mi cerebro? Sí, por supuesto. ¿Puedo hacer que deje de hacer cosas? Sí, pero a un medio y largo plazo. A corto plazo, el que tiene el mando es él. Entonces, si él quiere que tú hagas algo y no lo haces, lo que va a hacer va a ser mandarte malestar para que te muevas. La emoción viene de la etimología movere, ¿no? Movimiento. Entonces, lo que quiere el cerebro, o sea, la función de la emoción es que tú te muevas, que hagas algo. Y el cerebro te va a mandar emociones incómodas para que realices lo que él quiere, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hacer para no ceder? Pues lo que hemos dicho, construir una nueva conducta que vaya debilitando la conducta anterior, entonces esa conducta de atracón va perdiendo fuerza y al final ahí hay más capacidad de reflexión. En poco tiempo hay más capacidad de reflexión y en un poquito más de tiempo, pero normalmente suele ser corto también, si se trabaja bien, al final llega un punto que los atracones no se disparan, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, dices, lo ves venir, intentas todas las estrategias que conoces, que ahí os pregunto, ¿no? Si son estrategias a corto plazo para frenar el atracón. Es que eso os ponéis delante del elefante y el elefante obviamente se os lleva por delante. Sabes que si cedes luego te sentirás peor, pero hasta que no cedes no te suelta. Pues ahí os digo, es que es el cerebro que está... Es que él lleva el mando. Él lleva el mando. Tenemos que actuar con una vista a medio largo plazo, ¿vale? Y luego decíais, no me lo saco de la cabeza, acabo comiendo fruta y al final me como la fruta y lo que quería. Porque aquí hay un conflicto de beneficio secundario. Si yo lo que quería, lo que me está cubriendo es un beneficio de premio y yo me como una fruta que para mí no supone un premio, pues obviamente mi cerebro no es tonto y me va a decir, mira, la fruta para ti, yo quiero el premio, ¿sabes? Entonces ahí es donde está la historia. Y ya, porque os acabo de mandar un pedazo de podcast interesante. Nada, espero que os sirva de ayuda y que os dé un poquito más de claridad. Pues hasta aquí este podcast privado que mandé a este grupo de mujerazas. Espero que te haya nutrido un montón. De nuevo, pues si quieres profundizar más en estos temas, tienes en la página web www.layacolilles.com tienes una guía gratuita donde pues hablamos de este concepto que nombraba por ahí del elefante, del cerebro consciente, del inconsciente, del subconsciente y estas conductas automáticas. Una guía totalmente gratuita. Y nada, espero verte por ahí, espero que nos volvamos a escuchar pronto y seguir nutriéndonos. Un fuertísimo abrazo y que tengas un maravilloso día.